Gracias a todos por venir. De los que estáis, algunos ya había estado antes en alguna mía. Bueno, me quito la mascarilla, perdón. Como ponente. Bueno, empiezo otra vez, pues. Gracias a todos por venir, por haber hecho el esfuerzo de acercaros hasta aquí. Y bueno, sé que algunos me conocéis, otros no sé si habéis estado ya en alguna presentación conmigo. Vosotros no, vale. Bueno, pues me presento para los que no me conocéis. Bueno, me llamo Rubén Villamor, nací en Palma de Mallorca y bueno, pero desde hace una década vivo en la ciudad imperial, en Toledo. Y bueno, siempre mi pasión ha sido tanto el mundo militar, de hecho estuve en el ejército, como también todo lo relacionado con Asia y más en concreto con los países de Asia Oriental, en especial Japón. Es más, hice la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid de Estudios de Asia Oriental, el itinerario de japonés. Y bueno, ya he publicado algunos libros, Los Ejércitos del Dragón, que trata de los voluntarios extranjeros que hubo en el ejército japonés, un poco como las Waffen-SS que tuvieron toda esa amalgama de combatientes. Alguno otro que tengo, la Primera Guerra Mundial en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial en Asia Central, normalmente siempre temas relacionados con el continente asiático. Y la verdad es que ahora estoy muy contento de haber hecho este libro, que siempre he tenido el sueño de escribir sobre la guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra chino-japonesa, que es la que tuvo lugar en el siglo XX. La primera tuvo lugar en el siglo XIX, en 1894-95. La cronología sería de 1931, es decir, la época de entreguerras, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y bueno, quiero agradecer a mi editor, que la verdad me costó convencerle para poder hacer este trabajo, que me haya dado esta oportunidad. El editor Ignacio Pasamar, y por supuesto a Tercios Viejos por invitarme aquí a este local. Y bueno, también os digo que podéis seguirme. Tengo un canal de YouTube que se llama Eurasia 1945. Esta conferencia va a estar colgada en el canal, yo creo que para el enero 2021. La voy a colgar el principio de año, porque ahora tengo pendiente otros vídeos, pero bueno, más o menos en esa fecha estará colgada. Tengo una página web que es la mayor en idioma español de la Segunda Guerra Mundial, que la empecé a escribir con esta página web, los artículos, empecé con 18 años. Tengo 33, o sea, llevo como, si mis matemáticas no son malas, 15 años escribiendo contenido. Que es www.eurasia1945.com. Se llama exactamente igual que el canal. Si ponéis en Google, encontráis las dos sin ningún problema. Y bueno, este libro en realidad se va a dividir en dos, porque es un contenido muy grande. Y la verdad, si esto es la mitad del conflicto, yo diría que ni siquiera la mitad. Pues el tocho, como podéis ver, pues si tengo que poner otra mitad más, sería un libro de 1200 páginas, y tampoco es cuestión, porque costaría 60 euros y a ver quién es el guapo que lo compra, básicamente. Y bueno, ¿por qué de este libro? Pues básicamente porque a día de hoy seguimos teniendo una imagen bastante equivocada de lo que fue el segundo conflicto a escala mundial. Si nos vamos a la Guerra Fría o principios de los 90, todas las películas que había, publicaciones, como muchos sabréis, siempre nos daban la versión occidental. O sea, siempre que la guerra prácticamente había sido exclusivamente entre Estados Unidos y Alemania, y bueno, estaba por ahí Gran Bretaña, Japón, y ahí a escondidas estaba la Unión Soviética, como si no hubiera pintado absolutamente nada. Bien, esta visión a día de hoy ya creo que nadie la acepta, porque ya a partir, sobre todo del siglo XXI en adelante,
cuando entendemos la Segunda Guerra Mundial, la visión que tenemos del conflicto es que la mayor parte de la sangre la puso sobre la mesa la Unión Soviética. El país que consumió a las tropas del eje, sobre todo al ejército alemán, fue la Unión Soviética. La Wehrmacht tuvo en Rusia casi el 70% de sus divisiones, o sea, es algo espectacular, mientras que en el resto de escenarios tuvo el 30%, algunos directamente como guarnición que jamás entraron en combate, por tanto a lo mejor contra los norteamericanos y británicos habría un 25% nada más, o sea, implicadas. Con lo cual se ha tenido desde muchas décadas una visión muy equivocada, que por cierto ya a día de hoy está corregida, creo, salvo alguna excepción que haya por ahí, pero bueno, es una versión compartida yo creo que por cualquier historiador. Con esto decimos que está completa esta visión real de la Segunda Guerra Mundial, no, porque todavía falta otro actor que hasta ahora siempre ha sido ignorado, y este es China. De hecho, a China le llamaban en aquella época el cuarto aliado, porque es verdad, el presidente Chiang Kai-shek, que era el jefe nacional del país en aquel momento, se sentó en la mesa de negociaciones a un nivel igual a Franklin Roosevelt, a Winston Churchill o a Joseph Stalin. Con Joseph Stalin es verdad, no se sentó porque fue la conferencia de Teherán, porque Rusia no estaba en guerra contra Japón y no se sentó, pero bueno, pero con los otros dos sí, y a la hora de repartirse el mundo se lo repartieron por igual. Los 4 países que tuvieron veto en la ONU antes de terminar la contienda, cuando se crea la ONU en la conferencia de San Francisco, son 4. Son China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Luego ya en el 49 se añadió Francia, pero ya terminada la guerra. Le dieron a Francia, pues no, para que no llorasen los franceses. Que habían hecho, por cierto, en la contienda fatal el papel de Francia. O sea, una humillación. Y bueno, yo lo que voy a tratar con estos 2 libros es de llenar este vacío. Porque si hemos dicho que Rusia contuvo a la mayor parte de las tropas de la Wehrmacht en Europa, lo mismo pasa con el Pacífico. Voy a decir un dato. Cuando en el momento en que Estados Unidos y Japón estaban librando las batallas más feroces, o sea, contra Estados Unidos el ejército japonés no tenía desplegados más de un 25%. O sea, el 65% de las tropas de Japón estaban en el avispero chino. O sea, un porcentaje en segundo lugar estaría contra los estadounidenses y otro porcentaje menor contra británicos en Birmania, o bien custodiando la frontera con la Unión Soviética. O sea, realmente quien consumía los recursos humanos de Japón fue China. Y es que aparte, si podemos hacer una comparación, el frente chino al que más se parece, sin ningún género de dudas, es al frente oriental de la Unión Soviética. O sea, hablamos de unas líneas de miles de kilómetros, millones de soldados implicados en un lado de la trinchera y otro, o decenas de divisiones, una guerra sin cuartel, de exterminio total por parte de los dos bandos. Es verdad que no había japoneses viviendo en China, pero sí había muchos colaboracionistas y fue una guerra de aniquilación prácticamente por parte de los dos lados, tanto japoneses masacrando chinos como chinos masacrando otros chinos. O sea, fue una guerra. Y bueno, las cifras es que creo que lo dejan bien claras. China sufrió unos 20-22 millones de muertos, fue el segundo país con más víctimas de la contienda. En primer lugar estuvo la Unión Soviética con alrededor de 27 millones. Provocó a los japoneses, aparte de este saldo que pone los pelos de punta, es verdad que provocó casi 5 millones de bajas a sus enemigos, a los japoneses, entre estos 2 millones de muertos. Hablo nipones y colaboracionistas dentro del avispero chino. Luego aparte otros 3 millones de heridos o prisioneros, desaparecidos, etcétera. O sea, estas cifras no se alcanzan ni en el frente occidental de Europa, ni en el frente del Pacífico,
ni mucho menos en África. O sea, no estas cifras solo son comparables al frente ruso. No fue un teatro de operaciones exactamente al mismo nivel. Un poco más violento el frente ruso, evidentemente, pero por muy poca diferencia. Y bueno, llama la atención que a día de hoy es que esto ni se mencione. Yo tengo una enciclopedia en casa, algunos sé que la conoceréis, que es la Sarpe, es una italiana, está traducida al español. Y bueno, son como 4.000 páginas. Y de estas 4.000 páginas, 2 están dedicadas al frente de China. O sea, 2 dedicadas a 22 millones de muertos. O sea, hablamos de que 1 de cada 4 víctimas de la contienda fue China. Y les dedican 2 páginas de 4.000. O sea, ahí ya vemos lo olvidado que está este tema. Bien, en la mayoría de los casos no creo que sea intencionadamente, pero sí por un desconocimiento absoluto. Y bueno, por un ejemplo, en España solo se ha publicado un libro en español, traducido al español, no sin contar el mío, que trata sobre este escenario, que trata sobre la masacre de Nankín. Es un libro que se llama La violación de Nankín, de una autora chino-estadounidense, Iris Chang, que se tradujo. Y bueno, es lo único que existe en español, y ahora este mío que bueno, en este 2020. Pero no creáis que en el mundo anglosajón, que normalmente son más pioneros en estos temas, hay mucho más. Sí, evidentemente, comparado con España o otros países europeos, en Inglaterra y en Estados Unidos hay más publicaciones. Lo único que son muy genéricas. O sea, yo para documentarme he tenido que hacerme con infinidad de publicaciones, porque como todas son muy genéricas, tienes que beber un poquito de aquí, otro poquito de allá, rebuscar en otro sitio, es complicado. Y por poner otro ejemplo de lo poco abordado que está, cuando vamos a cualquier librería de historia militar, esta misma, bueno, basta que subáis a la planta de arriba y busquéis una batalla en concreto. Hay incluso batallas que están repetidas. Buscáis algo sobre la batalla de Stalingrado, pues tendréis varios libros. Del desembarco de Normandía tendréis, del Alamein tendréis, pero si vais a buscar un libro, y hablo en el mundo anglosajón, ya no en España, un libro sobre una batalla concreta del frente de China, solo se han escrito, desde que ha terminado la contienda, se han escrito 4, todos en el siglo XXI, solo 4, que en concreto serían las 2 batallas de Shanghái del año 32 y 37, el asedio de Nankín, no la masacre, sino el asedio, y otro sobre la batalla de Taiyuan del año 38. O sea, es casi un terreno yermo y virgen, que yo creo que es urgente abordar, porque sin entender el papel de China es que no se entiende la Segunda Guerra Mundial para nada, pero para nada. Y básicamente porque todo lo que ocurre en China indirectamente afecta a Europa, todo lo que ocurre en Europa afecta a China, tiene sus efectos. Yo eso lo voy explicando en este libro y también más en el segundo, sobre todo una vez ya estalla la Segunda Guerra Mundial. Hay operaciones que van a la par. Por el resultado de una operación en China cambia una operación en Europa y viceversa. O sea, creo que es un teatro de operaciones esencial que yo digo que es urgente abordar y que creo que cada vez va a estar más tratado, más que nada porque China actualmente está siendo una potencia y está intentando además vender su papel militar en la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando estuve hace 2020, el 2019, el año pasado, que estuve en China, en Nankín, cuando llegué al museo y una de las funcionarias se me acercó, que hacía de guía, era una funcionaria de allí del museo que hace de guía a los extranjeros porque están muy interesados en dar a conocer toda la contienda.
Pues bueno, cuando le dijo que estaba escribiendo un libro, vamos, es que le faltó ponerme la alfombra roja, porque están interesadísimos en que los occidentales cuenten qué pasó en China durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, me guió por el museo junto a otros turistas, pero luego cuando terminamos, a mí, y iba yo con mi mujer, pues bueno, nos llevaba a ver otras cosas y esto, y me preguntó por el libro, que le mandase uno y toda la historia. Entonces están muy interesados ahora mismo China, venderse como que en la victoria aliada tuvo un papel muy importante. Y bueno, este libro, como he dicho, que se va a dividir en dos, va a abordar desde el año 1931, desde el incidente de Mukden en Manchuria, hasta cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es el septiembre de 1939. El otro, obviamente, pues irá de septiembre de 1939 a septiembre de 1945, cuando se firma la paz con Japón, ahí en la bahía de Tokio, con MacArthur y todo eso. Decir que saldrá por... Yo creo, me han dicho que quizá antes, pero yo creo que será otoño 2021. El segundo volumen, que será un poco más gordo, un poco más... Será unas 650 páginas. Este tiene unas 500 y algo, ahora no lo recuerdo porque no las he contado, pero 500 y poco tiene. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que sucedió en estos años, así brevemente, en los años 31 a septiembre del 39. Vamos a remontarnos a una noche, a las 10 de la noche del 18 de septiembre del año 1931, cuando hay un tren japonés, una locomotora que hace el viaje desde Port Arthur, que Port Arthur sabéis que se la arrebataron a los rusos en la guerra ruso-japonesa de 1905. Cubría la ruta Changchun, que es una ciudad de Manchuria, a Port Arthur. Y a 600 metros de la locomotora hay una explosión que, desperdiga trozos de vía, pero el tren frena a tiempo y no pasa absolutamente nada. Los soldados japoneses que había en el tren, se bajan y ven que no había nadie ahí, que simplemente ha explotado, no hay ningún tiroteo y no reciben disparos de nadie, y básicamente porque lo habían organizado todos ellos, lo que hoy denominaríamos un atentado de falsa bandera. O sea, lo habían organizado ellos. Uno de los cabecillas fue el coronel Seishiro Itakagi, que a lo largo del libro y del siguiente aparecerá bastantes veces. Es un personaje de estos para hacer una novela de conspiraciones, la verdad. Los japoneses se acercan, que la frontera china estaba al lado, y empiezan a disparar al aire para hacer ver que hay ahí un tiroteo. Y cuando están disparando al aire, llaman a unos periodistas extranjeros que se acercan a la zona. Ellos dicen que han sido los chinos, mandan los chinos una delegación, dicen que nosotros no hemos sido. El caso que al amanecer les da lo mismo a los japoneses. Los japoneses es verdad que esperaban que los chinos respondiesen con algún tiroteo, algún disparo aislado, lo que los chinos no responden, y al final ellos montan unos disparos ellos mismos que se infiltran en la frontera, un poco como lo que hicieron los alemanes en Gleiwitz, en la estación de Polonia, en el 39, que hicieron algo parecido para justificar el ataque a Polonia. Hacen lo mismo. Y al amanecer siguiente entran en la ciudad de Mukden, y ahí ya los chinos obviamente se tienen que defender porque están en su territorio nacional, y hay una batalla y al final la toman, muy fácilmente la toman, y ahí empiezan las cosas a complicarse, porque una vez toman Mukden, Chiang Kai-shek, que era el presidente de China, de la China nacionalista, el Kuomintang, que como muchos sabréis estaba en aquel momento librando una guerra civil contra el Partido Comunista Chino de Mao Zedong, da la orden de que no se moleste a los japoneses, que no se provoque una agresión, porque estamos en medio de la guerra contra los comunistas y lo último que queremos es otro frente, y mucho menos una intervención soviética, diciendo que a lo mejor alegando Mao que necesita ayuda, y con cualquier excusa, no, que eso no. Los japoneses ven que Chiang Kai-shek se ha bajado los pantalones, de la ciudad de Mukden siguen para adelante. Entonces, al final, en unos meses, que va desde septiembre del 31 hasta marzo de 1932, se apropian de toda Manchuria. Además, se apropian
apoyándose en secesiones locales, porque de la etnia manchú, que no es la misma que la etnia china, que bueno, era un movimiento secesionista que había allí, y bueno, se apropian de Manchuria con apoyo de estos independentistas, y bueno, y crean el estado títere del Manchukuo, que seguramente os suene de la película esta, El último emperador de China, del director el Bertolucci. Y bueno, ponen el estado títere al frente del emperador Puyi, que antes había sido el último emperador chino con la dinastía Qing. Y bueno, ahí ya tiene su primer gran territorio industrial, con ferrocarriles, agrícola, que enseguida petróleo también, que enseguida van a explotar. Mientras tiene lugar esta invasión, sucede otro incidente en Shanghái, que bueno, que los nacionalistas chinos, ya algunos, el sector más fanático, está tan molesto con lo que ha pasado que a unos monjes budistas japoneses que había allí, pues bueno, les agreden y matan a unos. Creo que eran a 2 de estos monjes. Y claro, Japón exige venganza y Japón además, Shanghái, yo os cuento, estuve también documentándome en Shanghái para hacer el libro. Shanghái en aquella época era una ciudad que estaba repartida entre un montón de potencias europeas. Había 4 concesiones, que eran una Japón, tenía una de estas concesiones en un barrio, Hong Kong, que lo tenía desde el siglo XIX, se la había apropiado. Había una concesión de Estados Unidos, había la concesión francesa, y luego estaba la concesión italiana. Y luego había otra delegación que se llamaban delegaciones internacionales, que era como otra concesión, pero con microconcesiones de muchos países. Que obviamente estaba Gran Bretaña ahí, pues estaba Holanda, Bélgica, Dinamarca, estuvo Austria-Hungría hasta después de la Primera Guerra Mundial, y países raros, hubo hasta Brasil, tuvo una concesión, España también, joder, me deja España, como no, y Portugal. Y hasta Brasil, que eso es muy curioso, que tuvieran una microconcesión en China-Brasil. O sea, China es que se aprovechó de él quien pudo. En el siglo XIX, cuando estaba en su mayor crisis, todo el que pudo se aprovechó de los chinos. Ahora es al revés. Hoy en día los chinos se aprovechan de todo, yo creo. Ahora que son tan fuertes. Pues un poco la venganza. Pues bueno, desde esa concesión que tenían los japoneses, pues invaden las zonas chinas, propiamente chinas de la ciudad, que no estaban bajo el control de ninguna concesión extranjera, que era prácticamente la mitad de la ciudad. Es decir, que era una ciudad gigantesca de 3,5 millones de habitantes, para la época era una barbaridad. Era la 5ª ciudad más grande del mundo y la 2ª de Asia, después de Tokio. Claro, ahí entonces ya hay una batalla y los japoneses se apropian de otro barrio anexo, Yangshupu. Y bueno, Chiang Kai-shek hace lo mismo, se vuelve a bajar los pantalones y dice que no molestarles, dadles el barrio y les dan el barrio. Claro, ya las cosas se complican. La Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, pues sanciona a Japón. Japón se sale y esto es un hecho importante a raíz de estos 2 incidentes, porque luego otros países lo imitarán, como por ejemplo Italia pocos años después con la cuestión de Etiopía, cuando la guerra italo-etíope. Imitará basándose en esto que hizo Japón en el año 32. Y bueno, llega el año siguiente, tenemos 1933 y bueno, dicen los japoneses, pues bueno, nuestros amigos, los manchús, aquí en el estado títere, pues necesitan sus territorios irredentos, entre comillas, que y cuando digo irredentos, hay una provincia que es Regé, que está limítrofe entre China y Manchuria, que está justo pegada casi a Pekín, que Pekín está en la provincia de Hebei, un poquito más abajo. Y bueno, y hay otra vez nuevamente en un paso de la Gran Muralla, precisamente hay otro incidente, y bueno, los japoneses esta vez con tropas manchús siguen adelante, atacan la provincia, los chinos se defienden, hay varias batallas, pero otra vez igual, Chiang Kai-shek dice, hay que bajarse los pantalones, que el objetivo es derrotar a Mao. Y nuevamente les entrega la provincia a los japoneses. Al año siguiente, otra secesión, en este caso de los mongoles. Había otras 2 provincias, Chahar y Suiyuan, que estarían en la zona del norte, en el desierto del Gobi,
que estaban habitadas el 80% por mongoles y los chinos serían más o menos un 10-15%, porque había luego otras minorías aparte, había también manchús, uigures, algún tibetano, etcétera. Y bueno, había un movimiento independentista muy grande que lideraba el príncipe de Chungdogrop, el nombre es un poco complicado de pronunciar, que bueno, se decía que era un descendiente de Gengis Khan, esto nunca se ha comprobado si es cierto, pero bueno, a nivel de casa de linaje y casa familiar se decía que era un descendiente lejano de Gengis Khan, de hecho le apodaban el último Khan de Mongolia, poco curioso. Y bueno, con el apoyo de los japoneses se rebelan estos mongoles, crean su propio ejército. Y el ejército mongol, que la verdad va a ser bastante potente, va a tener... Los japoneses además le van a vender piezas de artillería, carros, incluso hasta les van a ceder una pequeña aviación y hasta armas químicas. O sea, tuvieron mucha confianza en estos mongoles. De hecho, el primer ataque con gases en China no lo van a protagonizar los japoneses, sino los mongoles, contra una pequeña aldea, que lo cuento en el libro esto. Y bueno, los mongoles se apropian de otras dos provincias en el año 34, 35, 36. Son muchas batallas que hay entre chinos y mongoles. Los japoneses se mantienen al margen, pero bueno, les envían asesores y mucho armamento. O sea, no dejan de tocar las narices a los chinos. Y bueno, y mientras eso pasa en Mongolia, pues tiene lugar la famosa Larga Marcha, que es cuando el Partido Comunista, que estaba a punto de ser derrotado, pues bueno, consigue escapar entre las montañas y atraviesa pues casi la mitad de China después de un año a pie, que sobreviven, creo que salieron, no recuerdo el número, pero si fueron más o menos 90.000, creo que al final del camino, después de un año de andar, creo que llegan unos 8.000, o sea, no llegan a... Eso sí, obviamente Mao y todo el Estado Mayor comunista, esos llegaron todos, pero el resto se quedaron, vamos, el 90% por el camino. Y, o sea, ahí... ¿Esto qué significa? Que el hecho de que sobreviva una pequeña parte del Partido Comunista ya desprestigia a Chiang Kai-shek, porque no ha conseguido aplastar al Partido Comunista y encima ha estado bajándose los pantalones frente al Japón, con la excusa de que había que combatir a los comunistas. Por tanto, en el año 36 va a tener lugar le llaman golpe de Estado, yo lo denominaría chapuza, pero bueno, que bueno, una guarnición que había en Xi'an, que bueno, es la ciudad esta donde están los famosos guerreros de terracota. Pues bueno, se subleva un señor de la guerra chino, porque el ejército chino era muy variopinto, no era un ejército regular en sí, había el ejército regular de la República, pero el régimen nacionalista del Kuomintang era la República y luego varios señores de la guerra, que todos tenían ahí sus competencias y rivalidades. Pues bueno, uno de los señores de la guerra, Zhang Zueliang, que le denominaban el joven mariscal, pues bueno, se subleva en Xi'an y secuestra a Chiang Kai-shek, que además es un secuestro muy cómico porque bueno, cuando van a entrar a la habitación el tío estaba desnudo en calzoncillos, salta por la ventana, consigue escapar, se va al campo, se mete en una cueva que se está ahí muriendo de frío en calzoncillos y al cabo de un día le encuentran casi muerto de frío ahí al pobre. Y bueno, le encuentran, le llevan retenido al cuartel, pero claro, el problema es que no consiguen apoyos, un poco como aquí en España el 23F, que toman el Parlamento, pero fuera pues nadie apoya el golpe. Y ahí sucede un poco lo mismo, pues nadie apoya y enseguida, pues además se les ha escapado una de las personas claves del régimen nacionalista, que era Song Mei-ling, que era la primera dama, la esposa de Chiang Kai-shek, que aunque el papel de primera dama nunca pinte mucho, esta la verdad tenía una mala leche que dirigía todo. Ahí no se movía una hierba sin que ella lo supiera. O sea, era una mujer extraordinaria en ese sentido. Y bueno, además es ella quien moviliza al ejército para liberar a su marido. Y bueno, rodean la ciudad y bueno, y al final liberan a Chiang Kai-shek después de varios días de secuestro. No sufre ningún daño, las cosas como son, porque no se atreven a tocarle. Y bueno, una vez ya está libre, pues por alguna razón que no se sabe muy bien, hay muchos autores que han dicho cosas, unos dijeron que Chiang Kai-shek había estado rezando mucho y Dios le había hablado, decir que era cristiano, Chiang Kai-shek no, se había convertido al cristianismo por su mujer,
porque él era budista y su mujer, a cambio, dice, si te quieres casar conmigo, te haces cristiano, si no, no me caso contigo. O sea, le manipulaba a lo que quería. Y bueno, por lo que fuera, decían por una influencia divina, cambió el chip, dio un giro de 180 grados y dijo que ahora se quería entender con Mao Zedong, y que a la mínima que hiciese Japón, esta vez iba a ir a una guerra hasta el final, con todas las consecuencias. Y bueno, básicamente pues eso es lo que sucedió. Tenemos un acontecimiento que algunos seguro habréis oído. Nos vamos ya al 7 de julio del año 1937 y nos vamos a un lugar que se llama el Puente de Marco Polo, que es un puente que está al sur de Pekín. Es un puente bastante antiguo, de la Edad Media, no recuerdo, creo que tiene unos 800 años. Está hecho en piedra, tiene unos leones. Yo que estuve paseando por la zona, me la recorrí, me tiré un día entero recorriéndome el puente Marco Polo y alrededores para ver todo lo que sucedió ahí. Y bueno, ese puente está encima de un río que se llama Yongding. Y en un lado hay una fortaleza que se llama Wanping, que ahora mismo allí hay un museo, que es el Museo de la Guerra Chino-Japonesa, lo tienen allí ubicado ahora mismo. En aquel momento era una fortaleza vigilada. Y en el otro lado del río era un campo de maniobras del ejército japonés, que muchos os diréis que hacía ahí un campo de maniobras del ejército japonés. Pues lo tenía porque allí Japón y otras potencias como Inglaterra y bueno, Italia y Francia y etcétera, pues bueno, tenían ahí una serie de campos de adiestramiento desde la famosa guerra de los Boxers que hubo en el año 1900-1901, que bueno, China fue derrotada y tuvo que ceder unas concesiones militares en Pekín ahí. Y bueno, Japón la tenía ubicada ahí. Y pasa una cosa, que hay unas maniobras y bueno, cuando concluyen más o menos sobre las 10 de la noche de ese día, pues hacen el recuento y falta un soldado. Voy a decir el nombre, no me acuerdo, lo tengo que leer. Kakujiro Shimura. Este tío resulta que cuando están todos formados y le llaman, el tío no se presenta. Ahí no está. Y a ver dónde está el Shimura este. Pues bueno, empiezan a buscarle, el tío no aparece. Pues lo que se supo después, más tarde, es que se había perdido en medio de las maniobras porque habían concluido al anochecer y se había perdido porque, bueno, le había entrado al pobre un apretón, se había ido detrás de un matorral y luego al volver no había encontrado a sus compañeros, se había hecho de noche y el tío estaba por ahí buscando a sus compañeros. ¿Qué pasa? Que sus compañeros lo interpretan de otra manera. Dice, esto han sido los chinos al otro lado del río que lo han secuestrado. Y, por cierto, algo nada raro porque ya había sucedido en varias ocasiones que grupos nacionalistas habían secuestrado a algún japonés y luego, después de negociaciones, lo habían tenido que liberar. Y bueno, entonces hay un destacamento, la octava compañía de infantería, que va al puente, se presenta y bueno, por megáfonos les dicen a los chinos de la fortaleza que liberen al soldado. Y dicen los otros, mira, que nosotros es que no tenemos aquí ningún soldado secuestrado, que naranjas de la China, que largaos. Y claro, los otros insisten y dicen, bueno, pues si no le liberáis, vamos a ir a buscarlo. Claro, se acercan, pues cuando están a 400 metros los chinos disparan. Y los japoneses responden y empieza un tiroteo en el puente. Cuando lo ven otras compañías que por la zona se van a los otros flancos del río, empiezan a disparar también. Chinos van viniendo y se empiezan a disparar también y vamos, ahí ya se lía la cosa. ¿Qué sucede? Que de madrugada aparece por fin el amigo Shimura y aparece y dice, oye, que es que me he perdido. Debía decirle su superior, digo, la que has liado, tío, la que has liado, debía decirle. La has liado parda y nunca mejor dicho. Y bueno, entonces ya empiezan a comunicar a las diferentes unidades, oye, que paren de disparar, que está el soldado aquí. El problema es que la octava compañía de infantería no tenía radio y esta ya había entrado directamente en batalla. Y ya para cuando se entera al amanecer de que todo se trataba de un error, ya había más de un centenar de muertos sobre el puente. La mayoría chinos, de japoneses muy pocos, creo que unos 4. O sea, la mayoría chinos. Y claro, ya empiezan a desatarse las pasiones. Los chinos exigen venganzas, hay manifestaciones en Pekín.
Y luego aparte había un problema, como he dicho antes, el Kuomintang, Chiang Kai-shek no dominaba todo el mundo, dominaba, digamos, al ejército republicano, pero no a los señores de la guerra. El señor de la guerra que había en Pekín quería una venganza contra Japón y desobedecer a Chiang Kai-shek, manda a sus tropas contra los japoneses se animan y mandan a las suyas, o sea, ya al final tenemos que es una batalla en toda regla, que bueno, hay conversaciones de paz de por medio que bueno, se van a alargar 2 semanas, de hecho los combates solamente se van a ubicar en el río Yongding, no se van en ningún otro sitio, solamente en esa zona. Y bueno, todo parece, hay negociaciones, todo parece que la cosa al final no va a quedar en nada, va a haber muertos, pero no va a quedar en nada. Pero pasa una cosa muy extraña, que el general japonés, que bueno, que era el encargado de firmar esa paz, pues misteriosamente estaba enfermo y muere a los pocos días. Unos dicen que es que lo mataron los suyos, yo no lo creo, yo creo que debió ser casualidad, pero bueno. Y luego pasa otro incidente que sí que lo va a liar todo. Y este van a ser los culpables los chinos en este caso. Que había una ciudad cerca de Pekín, que es Tungchou, que allí había un pequeño campamento que vivían civiles japoneses, unos 300, que la mayoría pues eran las esposas y hijos de los soldados, y bueno, y luego también había comerciantes, los representantes diplomáticos que estaban allí, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que se va a presentar tropas actuando por cuenta propia del ejército chino, van a irrumpir en este campamento desprotegido y van a hacer una matanza. Van a matar a 250 civiles japoneses, van a violar a las mujeres, van a desmembrar a los hombres y claro, los japoneses se enteran, los soldados que había, y van enseguida, pero tarde, ya han hecho la matanza. Y claro, cuando llegan y ven eso, ya la paz ya va a ser imposible, y ya decide que todo el ejército que había acuartelado en Manchuria, el ejército del Kwantung, pues bueno, que cruce la frontera con la Gran Muralla y vaya por Pekín. Y bueno, cruzan la frontera y en pocos días caen las 2 principales ciudades, que son Pekín y Tianjin, que es en la provincia de Hebei, que bueno, que ocupan esa provincia. Esto es el 8 de agosto, cae más o menos la provincia, cae el 8 de agosto, y a partir de ahí ya empiezan a hacer un plan de invasión a lo grande. Entonces ya todo el ejército japonés, que además ya está viniendo en barcos desde la metrópoli, con divisiones, pertrechos, pues bueno, van en septiembre a lanzar su gran ofensiva hacia el sur. Y bueno, va a recordar un poco como los primeros inicios de Barbarroja, porque bueno, van a ser unas ofensivas espectaculares con cientos de miles de hombres, tanques avanzando, los chinos apenas disponían de carros, con la aviación dominando el cielo. Bueno, van a conquistar otras 2 provincias que son Shanxi y Shandong. Van a unirse además a los mongoles, que estaban librando su propia guerra contra los chinos, y bueno, se van a alargar por el desierto del Gobi. O sea, en 3-4 meses van a tener unas conquistas espectaculares. De hecho, van a embolsar varias veces al ejército chino, por ejemplo en Taiwán, la bolsa de Taiwán, no recuerdo, pero bueno, varias decenas de miles de tropas chinas van a ser embolsadas y aniquiladas, y bueno, un desastre para el ejército chino, un desastre. Entonces, Chiang Kai-shek, viendo que el frente norte se le derrumba, yo para mí es un error muy grande, va a cometer, que decide abrir un frente en el centro. ¿Y cuál es este frente? Pues por lo menos, cuando me he referido antes a Shanghái, tenían una pequeña, los japoneses, delegación Hong Kong, pues bueno, arrebatarles esa delegación con la esperanza de que los efectivos nipones que había en la metrópoli, pues bueno, desviaran recursos hacia Shanghái, y un poco como desviarles. Al final va a ser víctima de su propia trampa, porque le va a pasar precisamente eso a los chinos. Al final los que van a dividir sus fuerzas van a ser los chinos, y los japoneses cómodamente van a ir conquistando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, decide un ataque que va a empezar en agosto contra Shanghái, contra los barrios japoneses de Shanghái, y lo que va a ser un completo desastre. Va a trasladar a la ciudad a sus mejores divisiones,
que de hecho tres de sus mejores, que eran la 36, la 87 y la 88, que estaban al mando del general Alexander von Falkenhausen, un alemán, un tío de la Wehrmacht. Estaban todas equipadas con armamento alemán, con los cascos M35, Kar-98 Mauser, las granadas estas de palo, o estaban además entrenados en tácticas alemanas. De hecho estaban entrenados en las tácticas estas, las Stoßtruppen de la Primera Guerra Mundial. O sea, eran tropas de alto nivel y todas veteranas. Habían, por ejemplo, la 36 División recientemente venía de combatir contra el Ejército Rojo en Xinjiang, que China y la URSS, bueno, tuvieron una pequeña guerra en esos años, en la frontera, en Xinjiang. Y bueno, o sea, eran tropas que eran fogueadas hasta contra un ejército europeo. Eran tropas de, podemos decir, casi de élite. Y bueno, digo que es un desastre porque está muy mal coordinado el ataque contra estos barrios. Y aparte, hay un ataque aéreo de la Fuerza de la China que es todavía peor, porque el único miedo que tenía Chiang Kai-shek era la artillería naval, que era un buque que había en el río Huangpu, que es el río que atraviesa Shanghái, que era un crucero, que era el Izumo. Entonces manda los bombarderos contra el crucero Izumo. Y es que cuando pasan los bombarderos, es que no solo ninguno da al crucero, sino que ninguna bomba cae en el río. Es más, todas las bombas caen en las delegaciones internacionales. Que matan estadounidenses, matan británicos, matan europeos, y toda la prensa internacional como a China como una agresora contra, encima que estaba siendo invadida China, a ojos del mundo es la agresora. O sea, ahí les sale perfecto a los japoneses la jugada, que bueno, más que perfecto fue un error de los chinos. Que aparte hicieron el bombardero ese día con mucho viento, con niebla, cogieron a pilotos que apenas tenían horas de vuelo. O sea, es un desastre monumental. Encima ahí el bombardeo, atacan las tropas, los japoneses, que ya se lo temían, tenían un pequeño destacamento de infantes de marina y bueno, entre las calles, barricadas, etcétera, pues bueno, repelen a los chinos. Esta batalla en los barrios japoneses dura 2 semanas hasta que los japoneses empiezan a enviar divisiones y bueno, eso ya la cosa se iguala y al final son los japoneses ya los que entran en los barrios chinos de la ciudad. Y ahí va a tener una batalla callejera espectacular. De hecho, la batalla de Shanghái del 37 está considerada como la batalla urbana más sangrienta de la historia, solamente por detrás de Stalingrado. Stalingrado estaría en primer puesto, después estaría Shanghái. Incluso por delante de Manila en el año 45. Se dice que Manila normalmente, pero no. En víctimas mortales y en devastación y bueno, bajas, o sea, Shanghái es el que está en segundo lugar. Y bueno, va a durar este infierno entre edificios, también porque Shanghái tenía algunos rascacielos, Stalingrado ni siquiera tenía rascacielos. O sea, era un infierno urbano, muchas industrias, bueno, etcétera. Pues bueno, lo que se vivió en Stalingrado, pero con chinos y japoneses. Los japoneses apenas van avanzando, pero a un ritmo muy lento, a un coste altísimo de bajas por los dos mandos, siempre más en los chinos. Participan en esta batalla más de 50 oficiales alemanes liderando a tropas chinas. Esto es bastante curioso. Hablo de alguno de ellos. Me gustaría haber hablado de alguno más, pero bueno, por cuestión de espacio no he podido. Y bueno, al final Japón lo que hace es desangrar un poco a los chinos en la ciudad hasta que hace 2 desembarcos, uno al norte, en el río Yangtze, ya con muchas divisiones. Creo que desembarcan 4 divisiones y una brigada taiwanesa. Taiwán formaba parte de Japón. Y bueno, les abre un frente en el norte que intenta coger la ciudad, envolverla por un lado, y a las pocas semanas otro desembarco en el sur, en la bahía de Guangzhou, que allí un montón de divisiones más. Y bueno, al final los chinos van a quedar y no tiene más remedio Chiang Kai-shek que retirarse. Decir que en el libro en esta retirada he querido contar un episodio porque yo es que lo viví, porque cuando estuve en Shanghái fui allí especialmente a verlo, que había unos almacenes que se llamaban los almacenes Sihang, que se ha hecho, por cierto, se acaba de hacer una película. A ver si la veo, ha sido este 2020. China ha hecho una película, espero que llegue a Occidente. Que bueno, que hubo 400 soldados chinos que se quedaron cubriendo la retirada y se metieron en unos edificios que se llamaban los almacenes Sihang,
que era un centro comercial, uno de los primeros que tuvo China, centros comerciales pues, de tiendas, de ropa, de la última moda, etcétera. O sea, eran unas instalaciones muy modernas, con muros muy grandes para la época. Lo había construido además un arquitecto húngaro, curiosamente. Habían contratado a un arquitecto húngaro para construirlo. Era un edificio que, aunque lo bombardeases, era muy difícil de tirar. Y bueno, se quedaron en esos almacenes pues resistiendo pues 400 tíos a todo el ejército japonés que iba en persecución de los chinos. Y bueno, estuvieron un montón de días ahí. Y es que es curioso porque el edificio está tal cual. O sea, tal cual. Se abandonó en el año 37. Está un poco como el Alcázar. Que bueno, ahora porque han hecho el museo del ejército, todo eso. Pero bueno, yo le llamo el Alcázar chino, precisamente. Y bueno, están por los impactos de las granadas, de los proyectiles, balas por ver los agujeros, por dentro los sótanos donde se escondían. Y bueno, yo lo estuve visitando, me lo recorrí toda una mañana, es súper interesante. Y aparte es muy curioso porque eran las tropas de élite, eran tropas de la 88 División de Infantería, todas con equipo alemán. Y bueno, estos 400, la verdad, se llevaron a un montón de japoneses por delante, intentaron conquistarlo de todas las maneras, incluso se pusieron los japoneses planchas de acero que iban andando para intentar horadar las puertas. O sea, y desde arriba les tiraban granadas. Hubo un tío, ahora no recuerdo el nombre, está en el libro. Aparte tenía una estatua allí en el museo, tiene una estatua que se sacrificó. Cogió una granada de estas de palo alemanas y se tiró desde la azotea en medio de los japoneses con las planchas, porque con las balas se chocaba con el acero y no podían hacerles nada, y nada, cayó entre medias haciendo un placaje y se inmoló. El tío se llevó a todos los japoneses por delante, o sea, fue una lucha encarnizada. Y bueno, gracias a esto, que estuvo además ondeando la bandera china, una bandera que trajo una niña, además desde la delegación internacional, una niña primero esquivó a los soldados británicos por una alcantarilla, cruzó el río a nado, luego esquivó a los soldados japoneses y entró en el edificio porque se habían quedado sin bandera, y para decir ante el mundo, porque la prensa extranjera curiosamente relató esta batalla al mundo, o sea, y bueno, y gracias a eso llevó una bandera y la pusieron en la azotea para decir que Shanghái todavía es chino. Y bueno, al final estos soldados se marcharon una noche, llegaron a un compromiso con un general británico que había en la delegación internacional, porque en los almacenes estaban en la esquina con el río y a pocos metros estaba una pequeña concesión inglesa. De hecho, desplegaron tropas británicas durante la batalla de vigilancia. De hecho, hubo algún británico que perdió la vida durante la refriega, por fuego accidental, obviamente. Y bueno, hicieron un pacto y fueron internados en la delegación británica. Mejor que caer en manos de los japoneses, que hubieran tenido un destino poco amable, la verdad. Y bueno, toman Shanghái y ya los japoneses ven que, bueno, toman Shanghái, tienen todas las principales ciudades y dicen, bueno, nos falta la capital, que la capital es Nankín. No, hoy en día es Pekín, pero bueno, en aquella época con la China nacionalista fue Nankín la capital, y esperan que, bueno, que les envíen los chinos una delegación pues para negociar ya de una vez, porque no tiene sentido. Chiang Kai-shek dice otra vez que naranja es de la China, que no se rinde, que vengan ellos a Nankín. Pues los japoneses, que ya estaban de mala leche porque habían sufrido unas 55.000 bajas en Shanghái, o sea, una sangría enorme. Los chinos mucho peor, los militares chinos tienen 250.000 bajas, un desastre. Y bueno, al final se ponen en marcha hacia Nankín, tardan un mes en llegar a la capital, un mes que les cuesta porque es la época de lluvia, de barro, y además es la provincia de Jiangsu, que es una provincia que en otoño es un infierno. Es como ir, como un poco como el camino a Moscú que fueron los alemanes, con la Rasputitsa, pues fue un infierno, pero bueno, llegaron a Nankín, la asediaron, aparte toman la capital de una manera muy medieval, con escalas de bambú en las murallas, en los torreones. También me fui en Nankín mirando todos los torreones donde pusieron las escalas. Bueno, me hice unos recorridos por ahí cuando estuve.
Mi mujer se iba de compras y yo iba a ver campos de batalla por ahí. Y bueno, y bueno, entran en Nankín y aquí tiene un episodio bastante lamentable, que esto sí que lo habréis oído, que es la masacre de Nankín, que los japoneses entran en la ciudad el 13 de diciembre y bueno, allí empieza una orgía de sangre que es monumental. O sea, yo quedé impresionado porque fui a visitar el memorial de la masacre de Nankín, que bueno, que es la única, bueno, la única no, hay dos, es, junto con otras fosas, las únicas fosas que quedan intactas de la Segunda Guerra Mundial y que se pueden ver de cara al público. Y en una parte de la ciudad hay un sitio que se llama la fosa de los 10.000 cadáveres, que el nombre es erróneo porque hasta ahora se han contado unos 12.000. Y se cree que y todavía no los han sacado todos. O sea, los 10.000 se queda corto. Y bueno, que en esa parte de la ciudad hicieron unos fusilamientos masivos, unas matanzas colectivas a Marte con torturas. O sea, ya no es el hecho, por ejemplo, con los soldados que los llevaron al río Yangtze atados con cuerdas o cadenas y con una ametralladora los masacraron a todos contra el agua. O a otros soldados que los quemaron vivos, los enterraron todavía con vida, o sea, hicieron unas barbaridades, sino que a la población civil es que se cebaron de una manera con ella, haciendo mutilaciones, o sea, unas cosas, bueno, mejor no lo voy a describir porque si no es amargar un poco la conferencia. Pero bueno, estuve ahí en el memorial y ahí se puede ver la fosa común. Tiene dos partes, la fosa común, en un lugar hay como, creo que son unos 20 y pico cuerpos que están en la tierra, están los huesos más o menos colocados, y luego en otra parte que es todavía más impresionante, que son, no recuerdo cuántos cuerpos había, unos 100 y pico, ahora no recuerdo el número exacto. Pues bueno, están muchos apelotonados, otros un poco más alejados, y ves niños, ver un recién nacido, que era una cosa impresionante. Niños de 8 años, de 2, o sea, de todas las edades. Luego, además, cada esqueleto tiene su número y en un panel puedes leer ahí la historia de los que se sabe, los que están identificados, lo que sí que te ponen como mueren a muchos, unos que le pincharon con la bayoneta, que le torturaron de esta manera, o sea, es una cosa terrible. En el libro hay alguna imagen de esta fosa común, de una foto que precisamente saqué yo ahí. Saqué varias fotos, en la fosa común. Y bueno, yo me sorprendí, la verdad. Hay otra fosa común que también está en China, que está en... Ahora... Pingdangshuang, que está por Manchuria. Que bueno, que es otra fosa común que hay, lo que yo no la visité esa porque a Manchuria no fui. Pero bueno, son las dos únicas fosas de la Segunda Guerra Mundial que se pueden visitar y ver tal como mataron a las víctimas, tal cual están en el lugar. Y bueno, a raíz de esta masacre, por cierto, se salvaron mucha gente gracias a un alemán, a John Rabe, que también visité su casa y bueno, era un miembro del partido nazi que bueno, hizo como una zona neutral y gracias a ello se salvaron unas 200.000 unas 200.000 personas, más o menos. Él junto a otros europeos, lo que él fue el jefe de esta delegación. Y bueno, visité ahí su casa donde escondió a muchos chinos y bueno, estuvo interesante. Hablo también de él en el libro. Es curioso, muchos miembros del partido nazi ayudaron a salvar muchos chinos y al llegar a Alemania, porque enseguida cuando terminó la matanza Hitler los reclamó, Alemania a muchos se los sancionó por haber deteriorado las relaciones entre Japón y el Tercer Reich. De hecho hay una historia con una cinta con fotos que hicieron que bueno, la Gestapo la buscó, al final no apareció porque se la quedó un estadounidense que bueno, tuvo un periplo esa cinta de fotos de la matanza y bueno. Pero bueno, el caso es que toman Nankín, ya tienen los japoneses la capital, pero bueno, han cometido un error enorme haciendo esa matanza, porque ahora sí o sí los chinos ya sí que no hay posibilidad de paz alguna, los chinos van a ir hasta el final porque ven que eso es una guerra a vida o muerte, o sea, o combatimos o morimos, no hay otra. No, después de eso, además fue un escándalo a nivel internacional porque esto salió al extranjero y bueno...
Y a partir de ahí, pues bueno, Japón va a ver que los chinos no se van a rendir después de ese error que han cometido. Y entonces, bueno, planean la siguiente gran ofensiva. Hay dos, serán en el año 38, hay dos. Una sería que es las primeras derrotas niponas. Voy a hacer un pequeño apunte. Porque voy a hablar de la batalla de Tai Swan, que bueno, lo voy a decir, no voy a explicar cómo se desarrolló. El caso es que fue la primera victoria de China, que bueno, fue a principios del 38. Y digo la primera victoria porque intentan los japoneses enlazar las dos alas de invasión, la que venía por el norte y la del centro, que era la del centro era la de Shanghái y Nankín, la zona que habían ocupado. Y bueno, intentan enlazarlas y los chinos resisten en un sitio, se llama Tai Swan, y les derrotan ahí a los japoneses. Gracias en parte a la pericia de un general, Lee Zongren, que hay un libro muy bueno del Lance Olsen, un norteamericano, que se llama Stalingrado y Tai Swan, y hace una comparativa a lo largo de 300 páginas sobre las dos batallas, y es un calco, pero un calco de Stalingrado. Y luego este autor deja cara al final, y esto es que a mí ya me mató esto, que uno de los dos observadores que había tenido durante la batalla, con esta victoria contra Japón, habían sido Georgi Zhukov y Chuikov. Chuikov es el que defendió Stalingrado, y bueno, Zhukov, uno de los que ideó la operación Urano. Luego la puso en práctica Batutin, eso sí, pero bueno. Fue uno de los planificadores de la Operación Urano que harán el cerco a Stalingrado. Y digo, es que es una batalla en pequeño, pero en igual. O sea, un avance que intentan embolsar a los chinos, no lo consiguen, se atrincheran en una ciudad, hacen una guerra de ratas entre las calles, frenan a los japoneses, los desgastan. Los japoneses, los ríos que están en el alrededor, un río que hay, no lo vigilan bien, hacen una ofensiva por los dos lados del río, como el Volga. Igual les embolsan a los japoneses, se quedan embolsados en la ciudad, el frente se aleja, tienen que suministrarlos con paracaídas, con un puente aéreo. Es que es exactamente, dicen, madre mía, es que es un calco de Stalingrado. Y al final son aniquilados todos los japoneses. O sea, aunque casi 600 o 700 se van a rendir. Pero es curioso. O sea, es un calco y durante toda la batalla está presente Chuikov y Georgi Zhukov. Digo, increíble. O sea, esto es ganar la batalla de Stalingrado 5 años antes. Es curioso. Y bueno, dicho esto, quería hacer un pequeño apunte que antes, yendo al 37, había tenido ya una primera derrota. Japón, lo que no tanto, porque bueno, en Tai Swan tienen más de 50.000 bajas los japoneses y los chinos tienen menos. O sea, por primera vez los chinos tienen menos bajas que los japoneses. Pero bueno, hago este apunte porque antes había habido otra batalla, ya en la zona norte-centro de China, que había una columna japonesa, había sido emboscada y aniquilada con 3.000 muertos, que es la batalla de Pingding-Shuang. Que bueno, lo que en este caso los autores fue el Partido Comunista Chino, fue el Ejército Rojo Chino, liderado por Lin Biao, que bueno, esto luego tendrá un papel destacado en la República Popular. Y bueno, es que se conoce esta como la primera gran victoria de China, pero es porque la propaganda comunista la ha vendido así, pero bueno, fue una escaramuza que le salió muy bien. Sí, se cargaron 3.000 japoneses, pero a nivel operativo, la gran primera victoria a nivel operativo es Tai Swan en el año 38. Y bueno, ahí está la victoria, pero bueno, esta victoria no es suficiente, porque el imperio japonés es muy potente y decide ya poner toda la carne en el asador Japón y ya despliega a más de 1 millón de hombres en el continente, y ya planifica la siguiente ofensiva mucho mejor. Y aquí tenemos la que hasta la fecha, hasta en aquel momento, fue la batalla más grande de la historia de Asia, en el año 38, que es la batalla de Wuhan. Me imagino que todos sabéis dónde está Wuhan por todo lo que ha pasado con la puñetera pandemia. Todos sabéis dónde está. Pues bueno, digo, es la batalla más grande hasta la fecha. Luego en el año 44 habría otra gran batalla, que será ya en el segundo libro, que es la Operación Ichigo, que todavía sería más grande. Sería casi del tamaño de Barbarroja, una ofensiva bestial. Y bueno, se llama Wuhan la batalla, pero lo cierto es que abarcó 3 enormes provincias.
que son las de Henan, Anhui y Hubei. Wuhan estaría en esta última, en Hubei. Y bueno, es una ofensiva enorme que hace Japón y los chinos la plantean como una ofensiva para resistir. O sea, y esto aquí hago un paralelismo con España muy curioso, porque la batalla va a desarrollarse exactamente, cronológicamente, a la ofensiva del Ebro. O sea, pero tal cual. O sea, por días de diferencia, una empieza antes y otra después, y van a terminar una antes y otra después por una semana de diferencia. O sea, esto es bastante curioso. Y el planteamiento en ambos casos es muy similar. El Consejo Supremo de Defensa del Kuomintang, que había trasladado la capital a Wuhan, la idea es retrasar enormemente al ejército japonés, desgastarle lo máximo, porque saben que es más poderoso. O sea, los chinos son mucho más numerosos, pero no pueden contener al ejército japonés, están mucho mejor equipados. Y eso que ya estaban recibiendo ayuda, habían recibido ayuda alemana, tenían ayuda soviética, la ayuda soviética en forma de aviación, pues aviones I-16 Mosca, los famosos de la guerra civil, los bombarderos Tupolev, etcétera. Y bueno, Stalin está enviando gran cantidad de ayuda. Es más, hay un escuadrón, que esto es muy curioso, hay un escuadrón que saca de España, que hace un vuelo, que hace Madrid, Bélgica, Moscú, Almaty que está en Kazajistán, Lanzhou al norte de China, y luego llegan a Wuhan. Y esta ruta la conocieron como la ruta del toro y el té, que también lo explico esto en el libro, que es muy curioso. O sea, salen de Madrid, en prácticamente pocas semanas están los pilotos rusos de estar peleando en los cielos de Madrid, en la capital, contra la aviación nacional, a estar combatiendo en Wuhan contra la aviación japonesa. Muy curioso. Y bueno, pues lo que digo, el planteamiento es retrasar lo máximo hasta que estalle la guerra en Europa. ¿Por qué? Porque Japón formaba parte del pacto anti-Comintern, que se había suscrito hacía poco, y de hecho había 5 países que estaban en este pacto, que eran Alemania, Italia, Japón, Hungría y la España de Franco. Entonces tenía la misma lógica que la República. La ofensiva del Ebro es para obtener una victoria y provocar daños al ejército nacional y a ver qué enlace con la Segunda Guerra Mundial en Europa y recibir ayuda de Gran Bretaña y Francia. Y Chiang Kai-shek exactamente lo mismo. Es decir, en este caso no con una ofensiva, sino a la defensiva. Porque hay que recordar que era el tiempo de la crisis de los Sudetes. En ese momento estaba teniendo en Checoslovaquia la crisis de los Sudetes, y tanto Chiang Kai-shek como aquí Azaña estaban convencidos de que iba a haber una guerra entre Alemania contra Gran Bretaña y Francia. O sea, lo daban por hecho, de que tarde o temprano iba a suceder. Y bueno, plantean así la batalla. Y bueno, es una batalla gigantesca, como han dicho, en 3 provincias. Estas ya no son batallas urbanas, son a campo abierto. Los chinos son arrollados, pero aún así venden cara sus derrotas. Se van a trincherar en obstáculos del terreno, o sea, ya sean praderas, montañas, el río Yangtze. Hay muchas batallas en el río Yangtze, y la verdad, China va a mostrar su cara poco amable de esta guerra contra su propia población civil, porque para retrasar a los japoneses utiliza Chiang Kai-shek una táctica, que es que había una presa en el norte del Henan, que es Huangyakou, la presa de Huangyakou, una presa construida, por cierto, antes de Cristo. O sea, luego modernizada, pero que los chinos tenían una tecnología ya antes que Occidente, estaban muy avanzados, antes que nosotros. Ya los diques estaban construidos desde antes de Cristo. Curioso. Y bueno, lo que hace Chiang Kai-shek para retrasar el avance, es decir, inundar esa zona. Abrir las válvulas e inundar. ¿Qué pasa? Que decide que tiene que hacerse cuanto antes, porque hay un avión japonés que tira una bomba sobre la presa, y ellos interpretan que el ataque es inminente, cosa que no era cierto, pero los chinos interpretan eso y dicen: abrir la presa sin evacuar a nadie. Entonces abren la presa y sueltan un tsunami de agua, que ríete tú de lo que pasó en Malasia en 2005.
O sea, según este tsunami de agua que arrasó 11 grandes ciudades y miles de pueblos, murieron, se ha contabilizado ahora la cifra, 844.000 civiles chinos ahogados. O sea, en el centro de China por este tsunami de agua. O sea, ni siquiera un tsunami natural ha matado tanta gente como un 8 por el hombre. O sea, increíble la cosa. Obviamente en esta provincia no van a ser luego muy pro Chiang Kai-shek en la guerra civil, que luego tendrá después. No serán porque, bueno, lo verán como unos asesinos. Verán a Chiang Kai-shek como un carnicero. Y bueno, por eso digo, al final no consiguen defender Wuhan. Wuhan va a terminar cayendo. Eso sí, la van a declarar en este caso ciudad abierta para que no haya una matanza como en Nankín. Se va a ir el gobierno de Chiang Kai-shek a la última ciudad de todas, ya en el centro de China, en la provincia de Sichuan, ahí en un desierto, que es Chongqing, y ya de ahí no se moverán nunca más, ahí ya nunca los japoneses la alcanzarán. Esa nueva capital, entran en Wuhan, incluso avanzan por el río Yangtze y llegan ya al lago Dongting, que esto ya es el centro de China. O sea, es espectacular. Que si os fijáis en el mapa, bueno, me voy a levantar para enseñaroslo. He hecho estos dos mapas, que sería por aquí. Estos finales del año 38 llegan aquí, más o menos. O sea, han conquistado todo esto. Todo esto hasta aquí, más o menos, y luego los estados títeres de Manchuria y Mongolia Interior sería todo esto. O sea, han conquistado una franja impresionante. Y bueno, decir que este mapa, ya que estoy aquí y lo aclaro, este mapa es del año fecha tope hasta septiembre de 1939, que es cuando acaba el libro, y ese lo he puesto como curiosidad, simplemente, que es el máximo avance japonés en China. Perdón porque no están en color, pero es que justamente se había roto el color en la máquina de impresión, se ha roto el color y he tenido que sacarlos a blanco y negro. Esto sería del año 1944, que es el máximo avance japonés en China. Y este septiembre del 39, que es del libro, vamos. Como si os fijáis en este, Japón llega a conquistar la mitad del país, exactamente la mitad. Llega a conquistar. Y bueno, ya aquí se produce el pacto de Múnich. Chiang Kai-shek se siente traicionado por los gobiernos de Londres y París, porque ven que a Alemania le dan carta ancha para que pueda expandirse en Europa. De hecho, ve como al año siguiente se anexiona Memel en Lituania, a Italia se anexiona Albania y no hace absolutamente nada. Se siente Chiang Kai-shek muy disgustado por esto. También se abandona la República, etcétera, en España. Y bueno, llega el año 39 y bueno, preparan una nueva ofensiva Japón para este año, a ver si consiguen hacer algo contra el Kuomintang. Deciden, hay dos objetivos que están ahí abajo, justo en el pico ese que he señalado, ahí un poquito más abajo hay una ciudad que se llama Changsha, y deciden, es una ciudad clave porque se comunica con todo el sur de China, que es donde ya tienen puestas las miras. O sea, ellos ya van a por todo el país, y lo que es una ciudad bastante grande y ponen sus puntos en mira. Pero antes se van a otra ciudad como para cubrir un poco el flanco, que no les pase eso que les había pasado en la batalla esa que he dicho que han perdido en Taizhuang. Hay otra ciudad que es Nanchang, que está más a la izquierda, en la provincia de Jiangxi, está un poquito más a la izquierda, y deciden que lanzan la ofensiva allí. Y bueno, esa ciudad la toman sin ningún problema, derrotan nuevamente a los chinos, toman Nanchang. Y bueno, digo esta curiosidad porque otra vez Chiang Kai-shek muestra su crueldad, su propia población, en este caso no Chiang Kai-shek, pero sí el Kuomintang, el movimiento del Kuomintang. Porque la ofensiva, creían que antes de la ciudad que he dicho, Nanchang, iba a la ciudad de Changsha. Entonces sucede una de estas cosas raras en las guerras, que alguien está tecleando y teclea mal. Y hay un río que se llama el Xinjin y otro que es el Xin, el río Xin. Y bueno, el Xinjin estaba como a 100 y pico kilómetros de Changsha y el otro estaba a solo, creo que eran 5 kilómetros así. Entonces lo que hacen es cambiar el Xinjin, pues quitan el Jin y ponen el Xin.
y dicen que los japoneses están ahí. Dicen, ¿cómo? Que están a 20 kilómetros, no estaban a 120. Pues dicen, ay, no, hacer tierra quemada ya, y sin avisar a nadie, sin evacuar a los vecinos, coge el ejército chino y la policía municipal de la ciudad, coge al cuerpo de bomberos, a las mangueras las llena de gasolina, van a un almacén de dinamita, cogen dinamita y empiezan a rociar a todos los edificios de la ciudad con gasolina, a tirar dinamitas, granadas y a volar toda la ciudad entera y matar a 30.000 de sus habitantes. En un acontecimiento que se llamó el Gran Incendio de Changsha. Claro, luego descubren que todo se ha tratado de un error, que han matado 30.000 de sus ciudadanos para nada y bueno, evidentemente los responsables son fusilados, llevados al paredón y sumariamente en 24 horas fusilados todos, pero bueno, un desastre humanitario. Y esto es un problemón porque encima ahora Japón va a hacer la ofensiva contra Changsha y Changsha está destruida. Hay un problemón. Pero bueno, sucede el milagro de última hora, que siempre pasa, y es que llega mayo del 39 y hay un incidente en la frontera entre Manchuria y Mongolia. No sé si a algunos os sonará el incidente del río Khalkhin-Gol, que sería por aquí más o menos, para señalarlo. Nomonhan sería esta zona de aquí. Pues bueno, había la caballería manchú, cruza al revés la caballería de la Mongolia exterior, que era un estado comunista mongol. Pues bueno, títere de Moscú, pues cruza el río para que los caballos coman los pastos. La caballería manchú de allí los ve y los expulsa, los ataca y bueno, ahí se empieza a liar la cosa. Hay tiroteos y al final cada uno a su patrón, los mongoles, que su patrón es la Unión Soviética, y los manchús, que su patrón es Japón, pues les piden ayuda. Y al final eso se lía ahí una guerra no declarada entre la Unión Soviética y Japón, que por cierto para Japón va a salir bastante mal, porque bueno, se va a enfrentar a los tanques de Zhukov, que ahí va a mostrar su maestría como militar, y bueno, al ejército japonés ahí lo va a aplastar. Y bueno, como las cosas ya se habían estancado en esta guerra en Mongolia, pues Japón se temió realmente una intervención soviética en China y por primera vez Chiang Kai-shek, que hasta la fecha no había querido saber nada de negociaciones, por primera vez ponen las cartas sobre la mesa de vamos a hablar con los japoneses. Y es aquí quizá la única opción real que hubo de una paz entre China y Japón en agosto del 39, esto lo explico bien en el libro, todos los contactos diplomáticos que hay, el juego de alianzas, porque julio, agosto, septiembre del 39 fue un baile de alianzas en el mundo tremendo, y bueno, y hay una opción real, y es más, se llegan a reunir altos generales japoneses en el Hong Kong británico, en un territorio neutral, se llegan a reunir con la primera dama de China, Song Mei-ling, la esposa de Chiang Kai-shek, para hablar de la paz. Y todo parece ir por buen puerto porque Japón dice que él se va a retirar, acuerda retirarse de todas las zonas siempre que le respeten Manchuria. Chiang Kai-shek había puesto eso como innegociable siempre, pero en esa ocasión dice, bueno, mira, no te reclamo Manchuria de momento, te la puedes quedar unas décadas, pero luego lo negociamos, porque ven, no les interesa a nadie que entre en la Unión Soviética, ni siquiera al propio Chiang Kai-shek, que sí, es una ayuda, pero Chiang Kai-shek siempre tiene el miedo de que si vienen los soviéticos luego no se vayan, como acabaría pasando, por cierto, en el año 1945. O sea, no iba tan mal encaminado el hombre. Y por eso, todas las cosas transcurren por buen puerto hasta que bueno, el 24 de agosto sucede un acontecimiento que deja helados a todo el planeta, que es que se da a conocer el pacto Ribbentrop-Molotov entre Hitler y Stalin. Y bueno, Japón se siente traicionado por Alemania porque eso deja en papel mojado el pacto anti-Comintern. Y bueno, y la verdad ya había una serie de cláusulas secretas que bueno, se repartían en Europa Oriental, Hitler y Stalin. Y bueno, la verdad fue un fiasco para todos, incluyendo para China, porque Chiang Kai-shek
Es un hombre que se critica mucho, pero a mí me parece un hombre muy listo. No le salió nunca nada bien, pero yo creo un poco por las circunstancias que vivió. Es que era tan difícil que le salían las cosas bien. Pero bueno, era un hombre muy listo y cuando él lee un poco así en la prensa de qué va el pacto, aunque las cláusulas secretas no se habían dicho, dice, uy, esto, él ya se huele que Polonia, dice, Stalin va por Polonia con Hitler, él ya se lo lía desde el principio. ¿Y qué significa eso? Que si va por Polonia con Hitler va a dejar de hacer la guerra con Japón y Japón va a tener otra vez carta ancha para nosotros. Es lo que él interpreta y es que es precisamente lo que sucede. Llega el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia y el día 3 pasa otro acontecimiento que es que Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania y Japón, después de haberse sentido una semana antes traicionado por su aliado alemán, ve que otra vez hay posibilidades de llevarse bien con los germanos porque ni Inglaterra ni Francia suspenden sus ventas de armamento a China. Francia vendía armamento a Chiang Kai-shek a través de la Indochina francesa y Japón lo pasaba a través de Hong Kong por la provincia de Cantón. Por cierto, ese año Japón había hecho un pequeñito desembarco en Cantón, que había hecho una cabeza aquí, si os fijáis, del mapa. Para evitar esta venta de armamento había tomado varios puertos importantes en verano del 39, los podéis ver aquí, estas zonas coloreadas, sobre todo Cantón el más grande, pero bueno, el río de la Puebla, provincia de Fujian, etcétera. Pero bueno, aún así el tráfico de armas no se había interrumpido. Entonces, claro, ve Japón que bueno, se declara neutral, pero apoya totalmente a Alemania, obviamente. Y ahí llega la gran traición. La gran traición porque, bueno, Stalin ya estaba en contacto con los japoneses y el 16 de septiembre se firma el acuerdo soviético-japonés, que se firma una paz, se acaba la guerra del Khalkhin Gol y ni para ti ni para mí. O sea, cada uno vuelve a las fronteras. La victoria militar es verdad que había sido de la Unión Soviética, pero decide que no quiere anexionarse ningún territorio en Manchuria. O sea, al final no le salió tan mal las cosas a Japón. No perdió ningún territorio en Manchuria ni nada. ¿Por qué? Porque el interés de Stalin era otro, que era Polonia. Y aquí digo que es muy curioso, esto quizá alguien debería abordarlo algo, porque yo he estado buscando por ahí historiadores y eso, pero es muy curioso que hay un pacto el 16 de septiembre entre Japón y la Unión Soviética, un pacto de paz, ¿y qué sucede 24 horas después? Pues dos acontecimientos que yo pienso que son clave. 24 horas después, Japón rompe los contactos de paz que estaba haciendo con China y lanza una gran ofensiva en China, contra Changsha, que ya va a ser la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial dentro de China, ese 17 de septiembre. Pero es que el mismo día, en la otra parte del mundo, el ejército soviético cruza la frontera por Polonia y les ataca a los polacos por la espalda, que es un poco curioso. Y digo, no sé, un poco sospechoso. He mirado, digo, si es mucha casualidad, yo creo que es mucha casualidad que los dos agredan el mismo día, exactamente el mismo día. Japón y la Unión Soviética en diferentes partes del mundo cometan dos agresiones el mismo día, es bastante llamativo. Y bueno, y esto es un poco el resumen de lo que podéis encontrar en este libro. Que lo ha acabado en septiembre de 1939, justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es de lo que va a ir el siguiente tomo, que es mucho más amplio, porque el periodo del 39 al 45 hay muchas más campañas y muchas más batallas que el periodo del 31 al 39. De hecho, se va a extrapolar la guerra en China a otros sitios como en Birmania, se va a abrir frentes ahí, bueno. Podéis ver el mapa ahí por curiosidad de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en China. Y bueno, no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, gracias. ¿El libro también toca algo de los rusos blancos en el ejército japonés? Sí. Tiene parte de... De hecho, en algún mapa creo que hasta sale el banderín blanco. Espérate. Ahora te lo digo. Tengo ahora ahí un mapa de estos chulos.
Muy poquito, sí, porque tengo un apartado dedicado a la guerrilla en Manchukuo. O sea, de cómo aplasta. Que ahí tuvo bastante éxito, la verdad, el ejército japonés y el ejército. Gracias en parte a los locales, a la ayuda local del ejército manchú. Y bueno, para el año 1940, aplastaron completamente a la guerrilla. Era una zona totalmente pacificada, todo lo contrario de que en el resto de China, que tiene un apartado de la guerrilla. También en el resto de China. Es que ahora no estoy seguro, porque es un mapa que utilicé en mi otro libro, en los ejércitos del dragón de los estados títeres de Japón. Mira, ya que estoy te lo voy a decir, pero es que no me acuerdo ahora mismo. Sí, creo que era aquí. Pues no me han puesto el mapa. Pues yo lo mandé y no me lo han puesto. Vaya por Dios, me acabo de quedar... Además venía el banderín, pues era un mapa precioso. Espera, no, a lo mejor está en el otro capítulo. Bueno, si queréis ir preguntando alguna otra cosa. Sí, quería saber cómo estaba organizado el ejército japonés en esa época. Por lo que yo tengo entendido, los medios acorazados eran bastante pobres, Sí. aunque creo que estaba organizado de un modo semejante a los europeos, y lo desconozco totalmente. Mira. En la página 56. 56, sí, es que lo tenía en otro capítulo, sí. Y aparece Fuerza Defensiva de Autoprotección, mira, aparece hasta el banderín de los rusos blancos. Aquí tengo un mapa, sí, aparece lo que tuvieron muy poca participación. Sí que, para saber algo más de los rusos blancos en el ejército japonés, la brigada Sano, hubo 2 unidades, la Tekikan, Agencia T, que esto hizo infiltraciones dentro de la propia Unión Soviética, vamos, hasta el lago Baikal, hicieron sabotajes en Chita, y hubo algunos que se fueron andando hasta el Cáucaso, que es espectacular. Y luego la otra unidad, que era una brigada de caballería de 4.000 hombres, que era la brigada Sano, que además estaba liderada por un armenio, el general Gurgen Nagolen. Esta sí que combatía al lado de Japón. Y está en en mi libro Los ejércitos del dragón, está un poco más detallado. Aquí poquito, porque hay que meter mucha cosa, pero sí, cito a los rusos blancos. Tu pregunta, que era del ejército japonés... ¿Cómo estaba organizado el ejército japonés en aquella época? A ver, depende. El ejército de tierra te refieres, ¿no? Sí. La marina sí era lo más moderno que hay, pero bueno. El ejército de tierra, a ver... era un ejército que cumplía su función, no es tan malo como se dicen, tampoco podemos decir que fuera la Wehrmacht o los marines de Estados Unidos, ni mucho menos, pero bueno, era un ejército que dentro de lo que cabía cumplía su función. Era un soldado muy bien adiestrado, de hecho el ejército japonés era el ejército del mundo que por ratio más maniobras en el exterior practicaba, o sea, tenía un adiestramiento acá en lo que más se parece a un combate, que son al fin y al cabo las maniobras, que el resto de ejércitos del mundo. Era un soldado muy bien preparado. Intelectualmente era un perfil de soldado también muy preparado. Muchos con técnicos, con carreras, incluso los que eran agricultores por lo menos tenían la escuela secundaria todos. O sea, era un soldado que estaba muy bien preparado, cosa que no sucedía en algunos ejércitos europeos. Has dicho también por el tema de los carros. Vale, en un principio, a ver, los carros siempre fue el punto débil de Japón. Estaban los Hago, los Chiha, luego tanquetas de estas que parecen sardinas, los Teke. Pues bueno, evidentemente cuando se enfrentaron con el ejército chino, estos carros pasaron por encima de los chinos, bien porque los chinos no tenían carros, o si tenían carros eran muy malos. Hubo algún encuentro en Nankín, en la batalla, con los Panzer I alemanes que tenían los chinos, que es malísimo, el Panzer I alemán. Incluso hasta los tanques japoneses eran superiores al Panzer I. ¿Cómo se puede leer la cosa de que los chinos dispusieran de armamento alemán si precisamente Alemania había hecho un pacto con... Bueno, pero es que claro, es que lo que digo... Basta ver el título del libro 31-39. Pasan muchas cosas durante esa época. O sea, en un principio Alemania buscaba una alianza con China del 31 al 37. Sí,
De hecho, mi primera imagen del ejército chino de aquella época Sí. es una lámina de María Bueno. Tengo un Donde hay- capítulo dedicado al cuerpo alemán en China y todo lo relacionado. donde hay un chino con un Starheim Sí. y un Mauser Bolo. Bueno, en la portada, con el casco alemán, Sí. en la portada. Es muy chocante. Incluso ver a unidades chinas equipadas con Mauser alemán es muy chocante. Sí. Pero vamos, no sabía que Alemania hubiera tocado también. Mira, Alemania, es que tuvo una misión, primero estuvo al mando de Hans von Schett y luego cuando se murió por enfermedad, Alexander von Falkenhausen le sustituyó. Tuvo una misión militar de 80 oficiales alemanes, todos hombres muy cualificados. Entonces, enviaron una cantidad material. Mira, hubo un total de 9, lo que se llamaba además, curiosamente, divisiones germanizadas. ¿Qué quiere decir? Que todo el equipo y el adiestramiento eran alemán, las tácticas, todo. Era alemán, casco, armamento, vehículos, porque hemos dicho Mauser y esto, pero es que tuvieron gran cantidad de vehículos. Tuvieron los blindados estos de reconocimiento, SDFK. Los SDFK tuvieron un parque motorizado de esto. Tanques Panzer I, pero estos, como ya he dicho, en cuanto con la artillería japonesa, fueron destruidos con una facilidad porque era un tanque muy, muy malo, el Panzer I. Y luego tuvieron, ojo, aviones potentes, alemanes, los Heinkel 111, los del morro acristalado, que eso era un magnífico bombardero. Tuvieron el Henschel el bombardero, no sé si era el 123 o el 26. Que ahora los confundo, uno era un bimotor y el otro era un biplano ahora. Pero bueno, era un bombardero, un picado muy bueno. Otros tipos de aviones, transportes Junkers 52, o sea, dieron una gran cantidad de material a China y, como he dicho, 9 divisiones totalmente germanizadas y luego otras 20 parcialmente germanizadas, o sea, durante como 7, 8 años estuvieron enviando una gran cantidad de material bélico a China tremendo, bueno, piezas de artillería, los PAC estos, es que la artillería de campaña, anticarro, morteros, o sea, es espectacular. ¿Era China o era o simplemente pasaba a Alemania materias primas o cómo fue el intercambio? Materias primas a Alemania, armamento a China. No, Alemania necesitaba materias primas que China tenía y ellos no. Sí. Luego aparte los asesores, instructores de vuelo, que China hay que decir, es que es muy complejo de explicar, porque estaba China, el Kuomintang era el ejército republicano era una tendencia muy germanista, y luego estaban los diferentes señores de la guerra. Un señor de la guerra tenía asesores británicos y tenía equipo británico, iban con el casco de plato. Otros tenían asesores estadounidenses. Por ejemplo, en la aviación a la mitad estaba compartida por asesores italianos y por estadounidenses. Claire Chennault, el de los famosos tigres voladores. Claro, también mucho avión americano, mucho avión italiano. Por ejemplo, el avión personal de Chiang Kai-shek, que era un Savoia Marchetti. Fue un regalo personal de Mussolini en una entrevista que mantuvieron. Y bueno, le pusieron de nombre Song Mei-ling en honor a su mujer. Estaba la mujer siempre de por medio en algún lado. Y bueno, había otros señores de la guerra con uniformes franceses, con el Adrian. Los señores de la guerra de Manchuria, que luego huyeron a la parte china, que eran pro-nacionalistas, estos con armamento soviético, pues Mosin Nagant, y luego el armamento soviético que llega, que esa es otra, llega el armamento soviético, y entonces ya los carros japoneses tienen un problema porque se enfrentan a los T-26, a los BT-5, y entonces se queda en inferioridad por primera vez el carro japonés. En Wuhan, a partir del año 38, tienen unos problemas tremendos, porque se encuentran con los T-26, que eso no hay nada, un tanque japonés no puede hacer nada contra un T-26, salvo que lo coja por el lateral, lo envuelva por el lateral o el frontal, no puede hacer nada, y el cañón está la cosa complicada. Muchas tanquetas de estas,
había la 200 división motorizada era increíble del Kuomintang, porque era una mezcla de tanques T-26, las tanquetas, los carro veloce italianos, los CV-33, el carro veloce, vehículos de reconocimiento SDFK, o sea, los Brent Carrier británicos, dices, madre mía, Renault FTP franceses, son semiacorazados de todas las naciones, están todas las nacionalidades del mundo ahí, es una cosa increíble. Pero aparte de las distancias allí que tenían que ser enormes para moverse en equipo con... Claro. Motorizado. Es que hablamos un frente oriental, no tan grande, pero por poquito, que el frente oriental que era desde Petsamo en Finlandia hasta Odessa en el Mar Negro, que eran 2.000 kilómetros de frente. El ejército chino y el ejército japonés eran la verba. Aquí hablamos de 1.000 y pico de kilómetros. Es que ningún frente tuvo, junto con el oriental, ningún frente tuvo ni en Occidente, ni en África, ni en el Pacífico. Bueno, el Pacífico porque eran islas, era espacio muy grande, pero bueno, luego el frente de batalla se reducía a la isla en que se desembarcaba. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta más por ahí? Pues nada, yo creo que nos has dejado un poco a la imaginación, como ya aquel, ¿no? Sí, no sé. Del cine. Sí, aún así, lo poco que he contado, fíjate, la mayoría de víctimas van a tener del 39 al 45. Aquí van a caer unos 4 o 5 millones de chinos, del 31 al 39. Y unos 250.000 japoneses van a caer. El resto va a ser, el resto va a ser una guerra como en Rusia. O sea, ya lo que vendrá a partir del 40, sobre todo la violencia que va a adquirir el frente chino el 40, vamos a hablar de hablar de millones todos los años de víctimas en el frente chino.